Pasamos al punto tercero, de Desarrollo Económico y Turístico, el expediente de ejercicio de actividad económica de Puertas Normal. Señor secretario. Señor presidente, se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo que en sesión ordinaria celebrada el día 4 de noviembre del 2013 dictaminó favorablemente este asunto y formuló la siguiente propuesta de acuerdo. A la vista de la memoria elaborada por la Comisión de Estudio constituida al efecto y siguiendo sus reconocimientos, se eleva para su aprobación por el Pleno de la Diputación su contenido, solicitando también el pronunciamiento del Pleno sobre la utilidad pública y la iniciativa y la idoneidad de la forma de intervención elegida. Teniendo en cuenta que, tal como concluye la memoria, exceptuando la capital y los dos pueblos más grandes de la provincia, la zona de Pinares es la más densamente poblada por encima de la siguiente, Ágreda, Olvega, y aún así está solo ligeramente por encima de la cifra de desierto demográfico, considerando que si una de estas dos zonas pierde casi completamente su sector industrial, la estructura de la provincia perdería totalmente su capacidad de regeneración más allá de los tres núcleos más grandes: Soria, Almazán y el Burgo de Osma, y el eje Ágreda-Olvega. En la actualidad no existe ningún sector en la zona definida capaz por sí solo de absorber la mano de obra que ha dejado el sector de la puerta y la madera, incluso asumiendo la poco creíble hipótesis de que estos parados tuvieran la cualificación y formación para cambiar de sector. Esta afirmación es válida incluso para el medio plazo, considerando que a corto plazo no existe ni un sector de actividad capaz de absorber ese desempleo, ni nuevas iniciativas empresariales que puedan hacerlo, como demuestra el hecho de que únicamente se han recibido 2 solicitudes de empresarios de la zona a la convocatoria de préstamos reembolsables convocada para el año 2013, teniendo en cuenta que de otra forma la zona no será capaz de salir de una crisis económica y social sin precedentes que podría llevar en el corto plazo a la destrucción de su tejido industrial con la consiguiente pérdida de población y por tanto a que la provincia pierda una de sus escasas zonas con capacidad de desarrollo, la memoria elaborada por la Comisión expone que entre las competencias atribuidas por la Ley de Bases en su artículo 36 a las diputaciones provinciales se encaja en su apartado D, que dice textualmente que es competencia de las diputaciones la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial de acuerdo con las competencias de las demás administraciones públicas en este ámbito. Podría entenderse que la norma no dice cómo se debe fomentar el desarrollo económico y social de la provincia y desde este punto de vista nada impediría fomentarlo comprando empresas concursadas y poniéndolas en funcionamiento. La participación en el capital de una empresa con periodo de permanencia determinado y condiciones de salida fijadas de antemano es, desde el punto de vista técnico, una ayuda en forma de capital riesgo ad hoc, sin que exista régimen de ayudas convocado al efecto. Las ayudas ad hoc están contempladas tanto en las vigentes directrices sobre ayudas del Estado para el periodo 2007-2013 como las que se han elaborado para el nuevo periodo 2014-2020. Así, por ejemplo, el párrafo 37 de las directrices comunitarias 2007-2013 C5420 UE 4/3/2006 establece como mecanismo de ayuda la obtención alternativa de capital en condiciones favorables. La selección de la forma de intervención elegida para la participación en Puertas Normas viene avalada por lo establecido en los puntos 3, 4, 1, idoneidad entre instrumentos políticos alternativos y el párrafo 55 de las directrices 2014-2020. La autoridad deberá garantizar que este tipo de ayudas garantiza mejor el desarrollo de las zonas en cuestión. También el artículo 57 del mismo documento, refiriéndose al grado de falseamiento de la competencia que introducen las diferentes modalidades de ayuda. Las autoridades comunitarias exponen su preferencia por los mecanismos menos falseadores de la competencia. Otras formas potencialmente menos falseadoras, como anticipos reembolsables o formas de ayuda basadas en instrumentos de deuda o capital, entre ellas la adquisición de participaciones o la obtención alternativa de capital en condiciones favorables. Así pues, esta forma de participar en la actividad económica no es incompatible, sino recomendada por las autoridades comunitarias frente a las tradicionales políticas de subvención. Como tal, el sistema elegido no es incompatible con la normativa vigente sobre ayudas del Estado, tal y como aparece en el 683/01 DOUE 7/4/9. De hecho, el marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera
2009 C83/01 de UE de 74/2009 incluye las ayudas en forma de capital riesgo en el Reglamento General de Exención por categorías, cuyos límites fueron revisados a raíz de la crisis económica. La Unión Europea busca que las ayudas tengan efecto incentivador, esto es, que modifiquen el comportamiento de una empresa de forma que emprenda una actividad que contribuya al crecimiento de una zona. C. 2013, 3769, final de párrafo 60. De esta forma, la ayuda será considerada compatible con el mercado. La Unión Europea, a lo largo de los años, ha venido prestando cada vez más atención a las zonas despobladas de la Unión, estableciendo particularidades y excepciones en las directrices para ayudas de Estado en el sentido de elevar los límites de ayudas compatibles con los tratados. De hecho, en las nuevas directrices de ayuda de Estado con finalidad regional para el periodo 2014-2020 se crea una nueva nomenclatura especial que zonifica el mapa, atendiendo también a criterios de despoblación, denominando a tales zonas C predeterminadas, en las que figuran únicamente Soria y Teruel. Está, por tanto, dentro de la intención de las autoridades comunitarias el tratamiento excepcional de estas dos zonas por su despoblación. Teniendo en cuenta todo esto, se dictaminó favorablemente y se propuso al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Tomar en consideración la memoria redactada por la Comisión de Estudio para el Ejercicio de la Actividad Económica, declarar la existencia de utilidad pública en el ejercicio de la actividad económica mediante la participación de una sociedad que se encargue de poner en funcionamiento las instalaciones de la antigua Portas Norma y abrir un periodo de exposición pública de 30 días naturales durante el que se podrán hacer alegaciones. Señor presidente. Muchas gracias. Leído el dictamen de la Comisión Informativa, vamos a pasar al debate de cada uno de los grupos políticos, a las intervenciones. Empezamos, si les parece bien, con el portavoz de la PPSO, José Antonio de Miguel Nieto, tiene la palabra. Pues muchas gracias. Continuamos esta mañana en este pleno de la Diputación en un proceso complicado con el objetivo y el fin de intentar la creación del mayor número de empleos en una comarca tan necesitada como la comarca de Pinares. En un proceso que va a ser seguramente más largo de lo que nos gustaría, en un proceso que a nuestro modo de entender se empieza precipitadamente a través de una moción de urgencia, lo que es la tramitación institucional, en un proceso por parte del equipo de gobierno ocultado a los grupos de la oposición, porque vimos ya seguramente el día de la moción de urgencia haciendo un acto de fe, pero posteriormente hemos ido viendo que ya había una serie de documentos elaborados, una serie de socios buscados y, por supuesto, todo eso ya llevaba una tramitación previa, seguramente más larga de lo que se nos ha dicho y que se nos ocultó. Por eso se inicia este proceso en un principio con una ocultación que desde luego a nuestro grupo no le ha gustado nada, con el único argumento de que había que guardar mucha cautela. Cuando ha habido que guardarla, yo creo que los grupos de la oposición de esta Diputación así lo hemos hecho, y si se nos hubiese pedido también lo hubiésemos hecho en este caso, seguramente con más motivos. Y creemos que también es un proceso equivocado. Yo creo, y nuestro grupo cree, que en este proceso la Diputación está adquiriendo un papel de protagonista que no le debería de corresponder. Lo dijimos también en el pleno de agosto. A nuestro modo de entender, lo más lógico, la postura más adecuada desde nuestro punto de vista hubiese sido una transferencia de capital, el que hubiese sido necesario, los 2,7 millones de euros, como si hubiese sido más, al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe, y que el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe hubiese liderado y capitaneado este proceso con el dinero que le hubiese aportado la Diputación en un crédito reembolsable o en un crédito a fondo perdido. Es igual, el dinero en estos momentos seguramente es la cuestión que menos importa. El Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe va a tener que hacer todo este proceso que la Diputación está haciendo idénticamente igual. Va a tener que justificar también todo lo que hoy estamos haciendo aquí. Y puede ser
que el Ayuntamiento de San Leonardo, al hacer este proceso, retrase incluso el nuestro para la constitución de la sociedad. Se podía haber hecho todo conjunto si la Diputación hubiese hecho esa transferencia, y lo hubiese tenido muchísimo mejor el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe para haber justificado todo el fin social, todo el interés general, muchísimo mejor que la Diputación, porque se limitaría al ámbito de su municipio y de la comarca, no de la provincia, como es nuestra obligación al ir representados como Diputación Provincial. Independientemente de esa introducción, pues la breve historia del proceso hasta el día de hoy. Estamos haciendo los trámites necesarios que nos obliga la legislación vigente para que todo esto no padezca de un defecto legal que pudiera dar al traste con todos nuestros objetivos, y aún así seguimos teniendo serias dudas porque los propios informes nos los dicen. Se crea esa comisión que el presidente nombra el 1 de octubre y estamos trabajando en 4 o 5 reuniones antes incluso de que el 10 de octubre el juzgado admita la oferta de compra de los lotes del 1 al 8 por la Diputación de Soria, Soria Futuro, Caja Rural y Francisco Oliver. Seguimos trabajando en la comisión hasta redactar una propuesta de acuerdo que incluye la declaración de la utilidad pública, del interés social, la memoria relativa a los aspectos jurídicos y técnicos y financieros de la iniciativa, acompañados de los informes preceptivos que en algunos casos han llegado en la última reunión de esa comisión. Pero seguimos teniendo nuestras dudas razonables sobre todos los informes que obran en el expediente y que queremos aquí manifestar. Ha habido un informe de intervención que se incorpora, como digo, a última hora, a petición de la propia comisión, y que nos dice que sí existe crédito suficiente para la aportación de esos 2.700.000 euros desde el 25 de octubre, no antes, no cuando se presenta la oferta, porque la publicación de la modificación de crédito se produce en esa fecha. Que tampoco va a influir esta aportación en el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria ni la estabilidad financiera de la Diputación. Pero, ojo al dato, si el proceso va rápido y no nos pilla por medio la propia modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, porque como la Ley de Bases de Régimen Local entre en vigor antes de la constitución de la sociedad y de la culminación del proceso, el propio informe dice que las modificaciones inicialmente previstas en el proyecto de ley afectan de manera directa al expediente que para el ejercicio de la iniciativa económica se tramita en la actualidad en esta Diputación. Y aquí nos dice que la posibilidad de que como consecuencia de dicha modificación presupuestaria, la que hicimos, la 3/2013, se incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, en definitiva, con la iniciativa para el desarrollo de actividades económicas que aquí se analiza con la aportación de los 2.700.000, en la medida que se lleve a efecto juntamente con el resto de las previsiones de gasto derivadas de la modificación, no quedaría garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria ni de regla de gasto. Y en el caso de incumplimiento de cualquiera de estos objetivos, durante la elaboración y aprobación y ejecución de los presupuestos, la Diputación deberá aprobar un plan económico y financiero, en cuyo caso, si para esta fecha se hubiera aprobado y entrado en vigor la ley, la modificación de la ley, en los términos anunciados en el proyecto, no se podrá adoptar ningún acuerdo de participación en la constitución de ninguna sociedad durante el plazo de vigencia de su plan económico y financiero. Si no nos damos prisa y este proceso no se ha culminado antes de que se apruebe la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, y en el caso que con la modificación que hemos hecho, la 3/2013, entremos y se incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria, tendríamos serias dificultades para poder seguir en este proceso. Eso lo dice el informe de intervención y que nosotros hemos tomado buena nota y nos preocupa. Por eso pedimos que el proceso sea lo más rápido posible, aunque sabemos
lógicamente que tenemos que cumplir una serie de plazos. Seguimos con la memoria que acompaña a toda la documentación. En los antecedentes de esa memoria no estamos de acuerdo, porque se dice que por parte de la excelentísima Diputación Provincial de Soria, va a tener la zona de influencia. Se decide por parte de la excelentísima Diputación de Soria buscar un socio industrial que garantice la continuidad de la misma. No lo busca la Diputación Provincial, no lo ha buscado la Comisión de estudio, ni lo han buscado los grupos políticos. Lo habrá buscado el equipo de gobierno, lo habrá buscado el presidente, pero es falso que la Diputación Provincial en esos momentos haya buscado al socio industrial. Si hubiésemos tenido tiempo, y ha sido otra de las cuestiones que hemos planteado en la comisión de estudio, es probable que lo lógico hubiese sido hacer un concurso para la elección de ese socio que nos va a acompañar en esta sociedad. Estamos haciendo un acto de fe. Creemos que puede ser el mejor socio industrial que podríamos buscar, pero es que no lo sabemos, es que no lo conocemos. Nos tenemos que fiar de todo lo que ustedes nos han dicho, porque ni en el transcurso del periodo que ha estado la comisión funcionando hemos tenido oportunidad de conocerlo. No hemos tenido oportunidad de oír su plan industrial, las perspectivas que tiene, las expectativas de mercado, absolutamente nada. No lo conocemos. Por lo tanto, no lo ha buscado la Diputación, lo habrá buscado otro, y por lo tanto eso no debería de aparecer de esa manera en la memoria. En cuanto al informe jurídico, pues los propios informes jurídicos crean varias dudas al respecto de todo el proceso. Dudas formales que presenta el ejercicio de actividades económicas por parte de la Diputación, y el informe enumera una serie de obligaciones para ejercer esta actividad, pero concluye que todos, y es así, y la mayoría de los artículos citados en la Ley de Bases de Régimen Local y de su texto refundido, pues no están pensados para el supuesto que nos ocupa, lo que según el propio informe pues genera diversas disfunciones. Sobre el procedimiento, pues las dudas que no se acaban de aclarar en la memoria, en primer lugar, la elección de socios. Yo he hecho una pequeña alusión. El propio informe dice que sin perjuicio de que nada impediría valorar en el expediente que se tramite la adecuación de los socios que van a acompañar a la Diputación en la creación de la sociedad, desde este punto de vista sería conveniente que de alguna manera se justificase en el expediente, y no está justificado por ningún lado, que los socios elegidos son los idóneos para el desarrollo de la actividad que se pretende. Nos lo dice el informe jurídico, no lo hemos solucionado en el informe de la comisión, y sigue adoleciendo de justificar la idoneidad del socio elegido. En cuanto a la utilidad pública, un tema que desde luego y seguramente con buen criterio los servicios jurídicos no se han querido meter, nos lo dejan a nuestra elección, pero también no a nuestra elección, sino lógicamente a la votación y justificación por el órgano político que somos los grupos que componemos esta Diputación. Pero sí nos hace una serie de advertencias y, por ejemplo, dice que por lo tanto hay que determinar si esta actividad económica de fabricación de puertas y accesorios es una actividad de indudable utilidad pública. Debemos recordar, dice en otro sitio, que tanto la Ley de Bases en sus artículos 96 y 97 como el Tribunal Supremo hablan de que lo que tiene que ser de indudable interés público es la actividad en sí misma, no las consecuencias económicas que se deriven de la actividad. Desde este punto de vista, es el producto de esa actividad, puertas y accesorios, no la creación de puestos de trabajo, lo que tiene que tender a satisfacer necesidades públicas o cubrirlas y beneficiar a los habitantes, ya que es lo que establece el Tribunal Supremo, que se debe valorar de manera aislada y no las consecuencias beneficiosas que puede tener en términos de creación de empleo y bienestar económico.
No es sencillo en este sentido apreciar de qué manera una actividad de fabricación de puertas y accesorios cubre necesidades, demandas o beneficia a los habitantes de la provincia de Soria, porque estamos hablando del ámbito de la Diputación, pero esa es precisamente la cuestión que nos corresponde determinar al Pleno, dicen los órganos jurídicos. Yo estoy seguro que esto lo tendría muchísimo más fácil y muchísimo más justificado el interés público, el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe, porque la fabricación de puertas, que es la actividad en sí, que es sobre lo que tiene que versar la utilidad pública, al estar en unos terrenos propiedad del propio Ayuntamiento, yo creo que no hubiese habido ningún problema para que lo justificase el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe. Ya veremos si nos admiten la justificación que ha dado la Diputación Provincial, y espero que sí. Y la última duda, también razonable y que se desprende de los informes jurídicos y que corrobora un poco también la postura de la plataforma del pueblo soriano: ¿por qué no se ha hecho a través de una transferencia, una subvención al Ayuntamiento de San Leonardo? Dicen los servicios jurídicos, entiendo que debería estar cuando menos motivado, que yo creo que no lo está, el no acudir a las tradicionales formas de fomento de la actividad económica, entre paréntesis, otorgamiento de subvenciones, facilitación del acceso al suelo industrial, etcétera, fomentar el desarrollo de la provincia a través de la adquisición de unidades productivas de empresas en concurso, supone un salto cualitativo en la actividad de fomento, y desde ese punto de vista se debería exigir una especial motivación, entendiendo que al menos debería estar previsto en qué casos, cuestión importante también, y bajo qué condiciones se puede utilizar esta fórmula de fomento para el desarrollo social y económico de una zona de la provincia, con la finalidad de evitar desigualdades o actuaciones arbitrarias. Aquí estamos abriendo un proceso, seguramente vamos a crear un precedente que posteriormente puede crear agravios comparativos. ¿Cuándo la Diputación va a intervenir? ¿Cuándo una empresa es de interés provincial? ¿Cuándo no lo es? ¿Dónde están los límites? Lo tenemos sin definir, y esto nos puede originar en un futuro serios problemas. Por lo tanto, y termina ese informe en el punto último, los dos problemas fundamentales que se presentan en el presente expediente es el de la justificación de la utilidad pública, que supone el desarrollo de una actividad de fabricación de puertas y accesorios. He dicho que el Ayuntamiento lo hubiese tenido mejor. Y el de la competencia de la Diputación para hacer puertas y accesorios, que al no estar esta materia expresamente recogida entre las competencias de las Diputaciones, careciendo en un principio de competencia, salvo que se entienda que es un mecanismo de fomento del desarrollo económico y social de la provincia, en cuyo caso deberá motivarse por qué se utiliza este mecanismo de fomento frente a otros previstos en las normas, tales como subvenciones, políticas de creación de suelo industrial, etcétera. Yo coincido con estos informes y en la línea de que estos informes ya han sido posteriores, pero abundan en la postura nuestra de que hubiese sido mucho mejor la transferencia al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe. Voy terminando porque yo creo que aquí se están creando también falsas expectativas. Hemos de ser realistas y ojalá el plan industrial del empresario supere los planes de viabilidad que han hecho los propios técnicos de la Diputación, que van muy ajustados. Nos cuesta dar beneficios, prácticamente ni en el 2017 estaríamos en una empresa dando beneficios. Arrancamos con 30 empleados, con un coste medio anual por empleado de 20.000 euros, con lo cual estamos hablando de unos salarios pues mucho más bajos de lo que los trabajadores de Puertas Norma estaban cobrando. En el 2017, con las mejores expectativas de los estudios hechos por la Diputación, serían 96 trabajadores, y con el mismo
coste medio salarial por trabajador. No se aumenta tampoco en el 2017 y aún así nos cuesta dar beneficios. Yo espero conocer al industrial, conocer el plan de viabilidad que haga el propio socio industrial, que supere en mucho el de la Diputación, porque si no, yo creo que no creemos falsas expectativas, porque nos va a costar muchísimo conseguir los fines que se pretendían, basándose prácticamente toda la venta, más del 50% en el sector de la exportación. Hay muchas empresas de puertas que han caído, muy grandes también, y que lo están intentando y que siguen cerradas, vendiendo, como se ha dicho en el propio informe, las puertas a 100 euros, casi la tercera parte a lo mejor de un precio medio que estaba vendiendo Norma, y con una fabricación de puertas con un número muy importante para que nos salgan las cuentas. Yo me lo creo, el papel aguanta todo y nos lo tenemos que creer, tenemos que seguir haciendo un acto de fe, pero de verdad espero y tengo ganas de conocer al industrial, al socio empresario, y que nos presente su plan y que supere en mucho, por el bien de todos, este que han redactado los técnicos de la Diputación. De momento nada más. Muchas gracias, señor de Miguel. Señor Ángel Núñez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El pasado mes de agosto, el Grupo Socialista, como el resto de los grupos de la oposición, pues nos encontramos de repente en la tesitura de demostrar o no nuestro apoyo a una decisión que ya estaba tomada. Y estaba tomada sin habernos facilitado información alguna, sin haber tenido la mínima justificación, y es más, incluso cuestionando incluso la lealtad institucional de este grupo, algo que a algunos nos doló bastante, para justificar esa falta de información en todo lo que estaba ocurriendo y en todo lo que se estaba haciendo. A pesar de todo ello, a pesar de las dudas sobre la legalidad absoluta y la viabilidad del procedimiento que se eligió para sacar adelante todo este proceso, dudas desde luego que hoy persisten, que hoy continúan, sobre si se hizo exactamente como se debía haber hecho. Pero bueno, a pesar de ello el Grupo Socialista prestó su apoyo, un apoyo a ciegas, un apoyo con la máxima confianza, porque tal y como ya habíamos puesto de manifiesto en varias ocasiones en este pleno, el problema de la factoría de Puertas Norma precisaba de una respuesta importante, valiente, decidida, y de alguna manera esa respuesta que daba la Diputación en ese momento pues lo era y bueno, se cambiaba de una manera clara lo que se había defendido hasta entonces y la postura que se había mantenido hasta entonces, y se decidía desde luego invertir en la provincia y invertir en una cosa absolutamente necesaria y absolutamente clara como era el salvar esa comarca. Sí que nos preocupó en su día pues que fuera la Diputación que tenía que entrar a salvar una empresa privada y que no hubiese más empresarios privados interesados en la cuestión, lo que bueno pues planteaba serias dudas sobre la viabilidad final del procedimiento. Y sí que es cierto también que eso habría una cuestión que hay que cerrar. Entrábamos a intervenir, a participar como empresarios, como socios, capitalistas en este caso, para el desarrollo de una empresa privada, por la situación, por las incidencias, por las consecuencias que podía tener, sobre todo en el tema de pérdida de puestos de trabajo. Y eso que se abrió con esta cuestión está sin cerrar, es decir, que en un momento tendremos que afrontar cuál es el marco, cuáles son las situaciones, eso que ponía el informe jurídico precisamente, establecer cuándo va a intervenir la Diputación y de qué manera y a través de qué procedimiento en función de unas circunstancias que deben estar más o menos claras, siempre aplicando la flexibilidad necesaria para atender a la singularidad. Eso está abierto y habrá que cerrarlo en su momento. Pero bueno, volviendo al tema, el voto favorable, ese que dimos en agosto, no lo fue desde luego por la confianza que podemos tener en el presidente, no lo fue por el futuro que le vemos a la fabricación de puertas,
ni lo veo, ni lo fue tampoco pues porque lo consideráramos una cuestión menor. Todo lo contrario, había una razón muy poderosa, y es que, desde nuestro punto de vista, era la única esperanza para toda la comarca. Y dicho comarca, no estoy hablando solamente de San Leonardo, estoy hablando de toda la comarca, que es a quien afecta precisamente todo este proceso. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con lo que se planteaba por parte de otro grupo de haber ido directamente al Ayuntamiento de San Leonardo, y creemos que, bueno, debe ser la Diputación la que intervenga. Pues era la única esperanza, como decía, para toda esa comarca, no ya porque perdiera 600, 700 puestos de trabajo directos, no ya porque perdiera bueno, pues muchos puestos de trabajo y muchos negocios vinculados indirectamente a la factoría de Norma, sino también porque, aparte de todos esos que ya son muchos, que ya son muchísimos, pues existía un problema de toda la zona, incluso de otras zonas y de otras localidades, que es la crisis del sector de la madera y el mueble, que desde luego pues también está pasando dificultades, sobre todo en muchas cooperativas de unos y otros sitios, que hacen que los socios estén aportando más que recibiendo beneficios de las empresas que tienen abiertas, y que tarde o temprano pueden, bueno, pues sufrir las consecuencias. Bueno, pues todo eso, todo ese sector, todo ese mundo de la madera, del mueble, de las puertas, se había puesto contra las cuerdas por el tema de la crisis, y desde luego en toda la zona, independientemente de que llevaran el nombre de San Leonardo y el nombre de Norma. Por eso había que actuar, y esa era la razón poderosa para pensar que esta iniciativa de la Diputación Provincial era la única esperanza para toda una comarca. Nosotros, como digo, apoyamos en agosto a ciegas esta cuestión, y estamos dispuestos a seguir dándoles nuestro apoyo. Hoy, dentro de un mes o cuando haga falta. Nosotros seguimos pensando que esa es la vía que tenemos abiertas para intentar salvar la comarca. Y es precisamente eso lo que defendemos hoy aquí en este pleno. Pero es que lamentablemente eso no es lo que está hoy sobre la mesa. Hoy sobre la mesa tenemos una memoria, independientemente de todos los informes que la acompañan, una memoria que es la única realidad que podemos juzgar, que es lo único que tenemos por escrito de qué es lo que va a ocurrir con este proyecto. Y esa realidad, esa memoria, no permite ni acercarnos a lo más mínimo al objetivo que he repetido ya anteriormente: salvar la comarca de la despoblación y del hundimiento económico. Con 30 puestos de trabajo el próximo año y con una perspectiva máxima de 96 en 2017, no salvamos la comarca. Probablemente en ese año 2017 se habrán marchado muchas familias, porque quedarán por recolocar muchísimas personas de todos esos puestos que decía, directos e indirectos, que están vinculados al sector. No podemos pensar en hacer funcionar una fábrica de las dimensiones y la complejidad de Norma con 30 trabajadores. No podemos pensar en eso, desde luego. Los estudios de otros empresarios que estuvieron detrás del tema hablaban de un mínimo de 250 personas, por ahí aproximadamente. Incluso en su momento otros proyectos se desecharon con esa teoría. No podemos decir tampoco que vamos a empezar a andar fabricando 22.500 puertas en un año, cuando eso antes se hacía ¿en cuánto? En 3 días. Era lo que se podía sacar de producción la factoría. Entonces, es un parche, esta memoria, este procedimiento es un parche de 1 centímetro en una vía de agua de 1 metro. Y con ese parche, el barco se hunde. Nosotros no vamos a entrar en justificaciones legales, que podríamos y que desde luego está ahí justo en el límite, pero nosotros preferimos pensar que estamos a este lado del precipicio y que es viable y que con los informes permiten que el procedimiento a nivel legal salga adelante.
Tampoco vamos a entrar en la oportunidad de la elección del socio o no. Podríamos cuestionarlo, podríamos hablar, podríamos pensar muchas cosas, pero bueno, lo importante es que estamos ahí, que hay alguien más que está ahí. Como decía antes, lo malo es que no haya habido más socios privados que entraran en la cuestión y bueno, pues no vamos a entrar desde luego en el interés social de fabricar puertas, porque ahí sí que, bueno, pues habría muchas cuestiones que plantear. Ahora, fíjense además que es que con todo los informes lo que marcan es una cosa muy clara, que ahora es más complicado este tipo de iniciativas, que una diputación provincial con las cuentas pues en una situación más o menos adecuada pueda entrar en una iniciativa de este tipo aportando algo que para sus arcas municipales no es un volumen excesivo. Y eso se debe a las reformas que el Partido Popular está introduciendo en toda la legislación local. Fíjense las consecuencias que puede tener para todos los municipios, no para la Diputación Provincial de Soria, para todos los municipios que tengan problemas como este, el que por parte del Partido Popular se decida limitar esta cuestión. O otras cosas también curiosas, como ver todo cómo se ha llevado el proceso, cómo se ha elegido el socio, todas estas cuestiones bueno, que aparecen aquí en los informes, y ver en la mesa presidencial personas que en otras instituciones, llevado el proceso de manera mucho más abierta, mucho más clara y mucho más estructurada y de acuerdo a la legalidad, pues la cuestionan, cuando nosotros estábamos haciendo peor. Pero bueno, esas son otras peleas y otras batallas. Y como decía, nosotros no vamos a entrar, desde luego, en las justificaciones legales, ni en las justificaciones del objeto social, ni nada. Porque para nosotros no está cubierto nuestro interés social del proyecto, que no es la fabricación de puertas. Nuestro interés social del proyecto es salvar la comarca, es salvar a sus familias, salvar la viabilidad económica y social de toda la zona. Y mientras no esté ese objeto social, mientras no esté ese interés social puesto de manifiesto y recogido en el proyecto, pues como nosotros además creemos que hace falta, que es lo que hace falta, que eso permita salvar la comarca, nosotros no vamos a votar en contra, por supuesto, pero tampoco vamos a votar a favor de una iniciativa que, por muy buenas intenciones que se tengan, que esas no las vamos a poner en duda, está muy lejos de cumplir el interés público de salvar la comarca. Como decía, no vamos a criticar la intención de la Diputación. Quizás sí hay que criticar precisamente eso, las expectativas creadas que están muy alejadas de la realidad que hoy marca esta memoria. Pero bueno, lo que marca o lo que establece es que queda mucho por hacer, que, bueno, no es lo más importante que tenga mi apoyo o nuestro apoyo o no. Eso, bueno, pues para nosotros sí lo es, y espero que para ustedes también, pero lo más importante es que realmente cumpla con ese interés social, con esa realidad de que ese sea el punto de inflexión para poder recuperar empleo, para poder recuperar trabajo y para que, bueno, pues todas aquellas personas que han salido de norma, todas aquellas personas que han visto cuestionados sus negocios o todos los que puedan plantearse mantener su futuro en la comarca, puedan desde luego pensar en que así va a ser porque hay un cierto movimiento económico que lo permite. Para ello, para hacer todo ese trabajo que queda por hacer, para llegar a cumplir ese objetivo de salvar la comarca, el Grupo Socialista planteó y plantea hoy pues dos condiciones que creo que ya conocen de sobra. La primera, la posibilidad de que sin que sea un mero engordar las cifras, no es eso lo que pedimos, no pedimos que se suban los números sin más, sino que la propuesta de explotación de la empresa, ya elaborada con la presencia o con la participación directa del socio empresario, pues contemple cifras más ambiciosas de empleo. Sin entrar ya en el tema de los salarios, porque se reducen respecto a lo que había, sí, pero si pensamos además que estamos hablando de una media de 20.000 euros por trabajador, supongo que los comerciales, si queremos comerciales, que viene a ser una de las cuestiones más importantes, no van a trabajar por 1.000 euros, con lo cual estaremos hablando de sueldos más bajos y todo, pero bueno,
Son cuestiones, desde luego, que deberán venir recogidas en ese plan de explotación y que, como decimos, esperamos que sea mucho más ambicioso y se ajuste al objetivo de permitir dar esperanzas a la comarca. Y la segunda, como complemento, es la puesta en marcha de un plan industrial complementario para la zona, financiado por la comunidad autónoma, que ha tenido mucho que decir en la cuestión y que tiene ahora mucho más que decir todavía en la cuestión, y respaldado además por esa declaración de zona de interés especial para la comarca de Pinares, que permita, al fin y al cabo, con ese plan industrial autonómico, como decíamos, pues la creación de unas cifras de empleo adecuadas para absorber la destrucción sufrida. No pedimos, y creo que eso no lo pueden construir ustedes, no pedimos absolutamente nada más de lo que esté fuera de lo que justificó en el mes de agosto nuestro apoyo. Y si estuviera hoy aquí, aunque creo que de momento parece ser que no está, si está dentro de un mes o cuando esté, en el momento en que estas condiciones se dé, el Grupo Socialista estará con ustedes y con quien haga falta para apoyar la propuesta. Como decía, hoy de momento no es así. Estamos hablando de las cifras que estamos hablando y estamos hablando de una propuesta que no salva a la comarca. Por eso nosotros vamos a optar por la abstención. Muchas gracias, señor Núñez. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, Ascensión Pérez. Gracias, presidente. La verdad es que se queda uno un poco atónito cuando oigo hablar. Compañeros de corporación, hay que ver qué rápidos se suceden los acontecimientos en tan corto plazo de tiempo. Si nos remontamos hace 3 meses, aquí se estaba hablando de una empresa que se había venido abajo, de una factoría que era el motor de desarrollo de una comarca, de la cual dependían tanto puestos directos como indirectos, la cual era necesaria que sobreviviese para el buen desarrollo de la comarca de Pinares y, en definitiva, para el buen desarrollo de la provincia de Soria. Se hablaba en ese momento de que si nadie lo remediaba y se veía venir y se presagiaba que no había ningún interesado, ningún grupo inversor, como decía el portavoz del Partido Socialista, lo ha dicho por 3 o 4 veces, no ha habido ninguna oferta. En fase concursal no se ha presentado ninguna oferta. Por lo tanto, hay que remontarnos a esos inicios. Y hago esto porque cuando oigo hablar aquí, en concreto a don José Antonio de Miguel, que aprobó ese día, 2 de agosto también, aprobamos por unanimidad, parece mentira, y no sé si usted estaba decidido en ese momento o por qué lo hizo. Más tarde quizás le diré más bien su reacción hoy en este pleno. Habla de protagonismo de la Diputación. La Diputación no quiere ser protagonista de nada. La Diputación es una institución que tiene que estar y está por encima del protagonismo. Lo que es una institución provincial que tiene que velar por los intereses de Soria y es lo que hacemos. Protagonismo, ninguno. Pero sí a cada cual lo suyo. En vistas de que acababa los plazos, de la urgencia que apremiaba, de que no había tiempo, el presidente de la Diputación, y lo digo así, encabezando y de acuerdo con todos los diputados del Partido Popular, se plantean, analizan y valoran la necesidad. Algo hay que hacer urgentemente. Y se pone manos a la obra y empieza a buscar socios, socios que afortunadamente ahí están y aparecieron. No cabe, pero los vamos a nombrar. Caja Rural, Soria Futuro, el propio Ayuntamiento de San Leonardo y ese socio privado, único socio privado, porque es que no ha venido nadie antes. No ha presentado nadie una oferta, hay que repetirlo. No había llevado nadie oferta al juzgado. Eso dejémoslo claro. Y se decide no, había que hacerlo. Era una situación, como le hemos contado varias veces, de auxilio y de socorro, y orgullosos de hacerlo, con transparencia total. Y se presenta esa oferta. Oferta que, por cierto, el pleno del día 2 de agosto
por unanimidad de todos los grupos políticos, dieron el visto bueno a que se presentase esa oferta. Asimismo, a que se consignase esa partida presupuestaria por la propia situación de la Diputación. La Diputación tiene un remanente de tesorería, lo hemos dicho muchas veces, fruto de hacer una buena gestión, no tiene plan de ajuste, y está en condiciones de hacerlo. Y eso salió por unanimidad de los dos grupos políticos, aunque hoy aquí parece que se contradice mucho de lo que fue ese pleno del día 2 de agosto. La Diputación siempre ha dicho que no quiere ser empresaria, ni debe de ser empresaria, y que hemos entrado con vocación de salir, y que hemos puesto un dinero para incentivar, para dar un impulso y para que esa factoría, junto con los otros socios, abra sus puertas. Hablaban de la transparencia del proceso. Aquí ha habido transparencia total, porque ¿qué ha cambiado del anterior pleno del día 2 de agosto a este? Pues que ya sabemos en este varias cosas. En primer lugar, que una vez que aprobamos el que la Diputación presentase la oferta por todos los grupos políticos, faltaba saber el fallo judicial. Ese fallo se produjo, y se produjo favorablemente. Y además, el auto judicial recoge literalmente. Lo ha visto favorablemente, entre otras cosas, porque está una institución provincial como es la Diputación de Soria, la Diputación en este caso, que dice, y quiero repetir los términos justos y exactos, que es garantía de futuro y de solidez. Eso lo dice el auto. Y además dice también que interesa para el desarrollo socioeconómico de la comarca de Pinares y de la provincia de Soria. Eso es de agradecer también. Una vez que se tiene el fallo del juez, es cuando aceleradamente nos ponemos en marcha. Y el presidente, por resolución, se crea esa comisión. Cuando me hablaban ustedes de transparencia, de que se ocultan, que han llegado a decir que aquí se ocultan cosas, es que en esa comisión están ustedes, todos los grupos políticos. Aquí nunca se ha ocultado nada por parte de esta Diputación. Aquí hay transparencia total. Y aquí es donde se tiene que ver la voluntad o no firme de apoyar esto, de lo que estamos hablando, y hablábamos ese día 2 de agosto. Esa comisión, ¿qué misión tiene a su vez? Es una comisión formada por políticos y por técnicos. Personal político que han hecho sus incorporaciones, que han resuelto sus dudas, y personal técnico que ha hecho los informes correspondientes, tanto jurídicos, sociales, técnicos y económicos. Cuando se habla de la dudosa legalidad, no legalidad, mire, ¿es que hay algún informe en esa memoria que diga que la Diputación no es competente para hacerlo? ¿O que la Diputación no haya utilizado un procedimiento correcto? No lo hay. No confundamos y no empecemos a negar la evidencia. El procedimiento es correcto. La Diputación es competente porque dentro de sus competencias está el fomento y desarrollo de la provincia de Soria. Y el procedimiento igualmente es correcto, el que se ha seguido. Por lo tanto, ¿qué le corresponde a este pleno? Le corresponde, en primer lugar, dar el visto bueno a esa memoria, pero también la utilidad pública. La utilidad pública es un concepto indeterminado, es un concepto hueco. Ese concepto hay que rellenarlo, llenarlo de contenido. Y ahí es donde nos tenemos que mojar y pronunciar el pleno, porque por supuesto que nos corresponde a los políticos decir si esa decisión que tomamos en su día la llevamos hacia adelante sin reservas y apoyamos de verdad esa comarca de Pinares y esa factoría que es necesaria para la sobrevivencia no de la comarca sino de toda la provincia de Soria. Y no hay interés o necesidad en que participe la Diputación por los antecedentes expuestos. ¿No es necesario que participemos en salvar una factoría de la que depende muchísimos puestos de trabajo y puestos indirectos? ¿Acaso me dicen que eso no es un interés, no es utilidad pública?
No lo será fabricar puertas, pero sí la repercusión que tiene y los empleos. Y así como estamos hablando de que puede haber dudosa o no dudosa legalidad, mire, también hay antecedentes anteriores, búsquenlos, de otras administraciones que han hecho lo mismo. Porque moralmente yo creo que lo tenemos que hacer, sobre todo cuando no ha habido otra opción. Hablan también de que si lo correcto lo dice don José Antonio de Miguel, no así el Partido Socialista, que ha reconocido que él considera que la fórmula no es que sea a través del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe. Pero es que va a hablar usted, por el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe. ¿Usted sabe si el Ayuntamiento estaría dispuesto o no? Yo, de momento, anoche veía nuestra televisión local y una rueda de prensa, y el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe ya se pronunció. Y lo oí, porque ahí estaban representados los 3 grupos políticos, y decían, y les pedían, y nos pedían a todos, al pleno de esta corporación, que sacásemos el asunto adelante. Porque poco será o mucho las expectativas que se generen, pero desde luego lo que no es nada es haber dejado sin presentar una oferta y que esa nave, esa fábrica, se hubiese convertido en chatarra. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es abrir las puertas con la mejor voluntad, la mejor ilusión y el mejor entusiasmo, pero siendo realistas. No se trata de recoger en un papel, porque no conduce a ninguna parte, y mucho menos deberíamos de poner hoy aquí que eso se abre con 200 trabajadores, porque eso sería mentir. Y la Diputación es una institución seria. Ojalá lleguen, y habrá expectativas de que lleguen, ¿por qué no? Pero eso irá en función de los mercados y de las puertas que se vendan, lógicamente, porque esas 200 personas que nosotros pongamos en un papel tendrán que cobrar a final de mes. ¿Y dónde está el circulante para que cobren? ¿Ustedes han echado cuenta a ver cuánto cuesta eso? Pues más de 4 millones. Yo sí me he preocupado de hacer esa cuenta. ¿Dónde tienen el circulante? ¿Quieren engañar ustedes a la población? Yo creo que la población lo entiende perfectamente. Vamos a abrir esa puerta, vamos a ponerla en marcha, van a empezar a trabajar las personas que tengan que trabajar, que se haga un buen plan de empresa, que se vendan, que se abra comercio, y poco a poco la situación irá mejorando poco a poco, porque además hay indicadores que nos dicen que van a mejorar, y porque aunque la Diputación ha tenido que recoger eso, porque es una administración y tiene que ser serio la tramitación que lleve, las expectativas serán bastante mejores. Estoy convencida, pero lo que no podemos hacer es engañar a nadie y precisamente mucho menos crear falsas expectativas. Todo irá en función de cómo mejoren los tiempos, de los mercados, de que haya un buen plan industrial y de todas esas cosas. En definitiva, yo creo que lo que tenemos que aprobar hoy, les pido que reflexionen, les pido que escuchen además lo que dice el propio Ayuntamiento de San Leonardo con todos los grupos representados, lo que dice la sociedad en general, que sin reservas vamos a apostar por ello. Nos corresponde a los políticos tomar decisiones y es el momento de hacerlo. Gracias.